Eres demasiado poca cosa como para tener derecho a conducir un Porsche. Eso es lo que la marca quiere hacerte creer. Y a pesar del colapso de sus beneficios el año pasado, desde hace algún tiempo han implementado una estrategia comercial secreta y maliciosa basada en el rechazo. Y si Porsche puede permitirse maltratar a sus clientes, es porque la marca tiene todo para gustarle a la gente. Una historia increíble, una imagen impecable y sobre todo, productos legendarios como el 911, por supuesto. En todos los países del mundo existen clubes Porsche donde los propietarios se reúnen y clubes de fans para aquellos que sueñan con conducir uno algún día. Porque Porsche se ha convertido desde hace algunos años en un símbolo que permite señalarle a todo el mundo algo muy simple, o más bien muy complejo, que has tenido éxito. Y esa fantasía, todos los fanáticos de los autos piensan en ella alguna vez, creciendo frente a pósters de un 911, viendo las 24 horas de Le Mans o escuchando un boxer de 6 cilindros a lo lejos en una hermosa carretera de montaña. Para algunos, esa fantasía termina por volverse alcanzable, y un día, después de años de esfuerzo y trabajo, finalmente puedes comprarte el Porsche con el que soñaste durante años. Así que, como un niño al que por fin le permiten abrir sus regalos en la mañana de Navidad, empujas la puerta de una concesionaria Porsche, pero es ahí donde descubres la dura realidad. Porque a pesar de su imagen perfecta, su prestigio y su aura, en Porsche, el cliente no es el rey. El proceso de selección para la asignación de los autos es uno de los más estrictos del mercado. Y después de investigar, hablar con varios propietarios de Porsche y recopilar sus experiencias, descubrí un sistema bien establecido donde no todos los modelos están al mismo nivel. No hay problema si quieres un modelo básico, un Macan o un Cayenne, pero para poder probar lo mejor de lo que produce la marca, tener dinero no es suficiente en absoluto. Si has seguido el canal desde hace un tiempo, quizá recuerdes ese video que hice sobre los métodos de venta de Ferrari y verás que hay similitudes en su enfoque comercial. En Porsche, igual que en Ferrari, vas a ser juzgado, seleccionado y quizá ignorado, a veces durante años, pero entre los dos hay una diferencia fundamental. Del lado italiano, esta lógica de exclusión es histórica. Desde el principio, la marca fue concebida como un club extremadamente cerrado. Y ya en los años 50 y 60, ciertos modelos de Ferrari se asignaban a clientes específicos, elegidos por la marca o incluso por el propio jefe. Porque para Enzo, como saben, los autos de uso diario solo eran un medio para financiar las carreras. El corazón de Ferrari siempre ha sido la competencia. Así que los autos de calle eran casi objetos secundarios, vendidos a un puñado de apasionados capaces de comprarlos y sobre todo de manejarlos. Por eso, cuando Ferrari rechaza a un cliente hoy en día, es normal. La marca siempre puede decir que así ha sido desde el principio. Es un argumento definitivo. Pero Porsche no tiene en absoluto esa historia, al contrario, y eso es lo que hace que su sistema de humillación sea muy sorprendente. De hecho, durante décadas, Porsche se construyó sobre una idea casi opuesta. El ADN de esta marca es fabricar autos deportivos increíblemente potentes, pero utilizables en el día a día. Autos para los apasionados, los emprendedores, la gente que quería un deportivo que se pudiera manejar todos los días. De hecho, esa es una de las grandes ventajas de sus modelos más potentes. Puedes ir al circuito con tu auto, marcar tiempos increíbles y regresar tranquilamente a casa. Pero más allá de eso, hay algo que mucha gente parece olvidar. Porsche nunca ha sido una marca de producción limitada. Desde hace años, venden más de 300.000 autos por año. Para Ferrari, son apenas 13.000 en 2025 si contamos el puro sangue. Así que tenemos que empezar por ahí. Ven que no estamos para nada en la misma escala. Hay un fabricante casi artesanal contra un gigante industrial. Y durante mucho tiempo, si tenías dinero para comprar un Porsche, simplemente podías entrar a una concesionaria y salir con tu auto, muchas veces el mismo día. Por eso lo que está pasando hoy es bastante sorprendente, incluso decepcionante para los antiguos clientes de la marca. Porsche empezó a aplicar una lógica que se parece cada vez más a la de Ferrari, pero con una diferencia importante. En Maranello protegen la rareza para preservar el mito, mientras que en Stuttgart usan la rareza para reforzar su marca. Y esto se debe a una diferencia en la composición de la gama. Comprar un Ferrari nuevo quizá no sea algo que cualquiera pueda hacer, mientras que trabajando durante mucho tiempo, casi cualquiera puede comprarse un Porsche, pero no necesariamente el que realmente quieres, y ahí es donde el sistema se vuelve interesante. Cuando quieres comprar un auto en Toyota, Skoda o Peugeot, siempre están muy contentos de recibirte. Por lo general, eres la buena noticia del día. De hecho, esas marcas hacen anuncios en la tele regularmente para hablarnos de su día de puertas abiertas. Siempre me ha dado risa porque no es como si el resto del año la puerta de las concesionarias estuviera cerrada. En fin, por otro lado, si quieres comprarte un Porsche y vas a la concesionaria cercana para hacer tu solicitud, es muy probable que al vendedor le moleste. Así es, déjame explicarte. En 2025 Porsche vendió exactamente 279.000 autos con un claro predominio de sus camionetas el Cayenne y el Macan. De hecho, el Macan es el modelo que lidera con 84.000 unidades, es decir, aproximadamente el 30% del volumen total. Tiene cierta lógica porque es el modelo con el escudo de Porsche más barato que puedes comprar nuevo. Pero bueno, configuré el peor Macan posible en su sitio, y aún así estamos hablando de 83.000 euros.
El Macan es seguido muy de cerca por el Porsche Cayenne, que logró en 2.580.886 ventas, es decir, aproximadamente el 29% del total. Entre los dos, los camionetas representan alrededor del 60% de las entregas de la marca. Detrás de ellos está el 911, sigue siendo un pilar con 51.500 ejemplares, aproximadamente el 18% de las ventas, mientras que el Panamera está muy por debajo, con 27.701 unidades. Los 718, Boxster y Cayman suman 18.000 ventas, aproximadamente el 7% de la producción, y el Taycan cierra la lista con unas 16.000 matriculación, es decir, menos del 6%. En otras palabras, detrás de su imagen de fabricante de autos deportivos, Porsche hoy en día es ante todo una máquina para vender camioneta, pero lo que me llamó la atención es que los volúmenes y la rentabilidad no cuentan para nada la misma historia. Los camioneta mantienen el negocio en cuanto a volumen, pero la verdadera ganancia se concentra en otro modelo, el Porsche 911. Hay muchas razones para esto que vamos a ver en detalle justo después en el video. Pero lo que hay que recordar es que, en el fondo, la demanda se centra sobre todo en los 911. Es el modelo emblemático, el modelo histórico. Y si tuvieras que elegir un Porsche gratis ahora para complacer al niño que llevas dentro, no elegirías un Cayenne o un Panamera. Y para tener un 911 nuevo, vas a tener que conseguir lo que se llama una asignación. Como en las asignaciones familiares, pero no exactamente igual. Entonces, ya que vamos a usar este término en la parte que sigue, hay que distinguir dos cosas. La asignación es el derecho que tiene un centro Porsche de hacer un pedido real a la fábrica de un modelo específico. Y eso es diferente al pedido del cliente que no tiene ningún valor si no está justamente respaldado por esa asignación. En la práctica, el sistema funciona así. Porsche no deja que cada concesionario venda tantos autos como quiera. La marca distribuye cupos de producción a los concesionarios, modelo por modelo. Así que un concesionario puede tener, por ejemplo, una asignación para un 911 carrera GTS, pero no para una carrera simple, o recibir ciertos espacios en un trimestre y nada en otro. Concretamente, no siempre tienen lo que quieren y la cantidad varía según la temporada. Así que, cuando un vendedor dice que tiene una asignación, eso significa que tiene un cupo real de fábrica para que se produzca el auto. Mientras no lo tenga, puede tomar tu nombre, tu depósito, tu configuración y ponerte en la lista. Pero aún no tiene el cupo que transforma tu deseo en un auto realmente planificado. Lo repito de manera sencilla. Como cliente, tienes derecho a pedir lo que quieras, pero si el vendedor no tiene el derecho de iniciar la producción en la fábrica, no sirve de nada. Es solo una vez que se confirma el pedido que Porsche activa su seguimiento oficial Tracker Dream con las grandes etapas de producción de tu auto, lo que refuerza tu expectativa y tu orgullo de formar parte del club. Donde el sistema se vuelve interesante es que Porsche asigna el cupo al concesionario, así que la decisión sobre qué cliente final la recibe le corresponde a él, y es ahí donde empiezan los pequeños juegos. Oficialmente, una concesionaria puede decirte que funciona en orden cronológico. El primero en la lista es el primero en ser atendido. Mientras que en la vida real no siempre es tan limpio. Muchos centros privilegian a los muy buenos clientes, aquellos que ya han comprado varios Porsche, los que hacen sus servicios con ellos, o los que consideran como clientes seguros y sobre todo rentables. Además, no todas las asignaciones son iguales. Para los modelos comunes como las camioneta o la Panamera, se trata principalmente de un problema de tiempo de espera y disponibilidad. Pero para los modelos muy deseados, como el GT3, GT3 RS, Spider RS o las series limitadas, la asignación se vuelve una moneda de cambio escasa. Sirve para seleccionar a los clientes y proteger el prestigio del modelo, pero sobre todo para extraer el máximo valor comercial posible. Entonces, no es Porsche en Alemania quien anuncia una fórmula oficial diciendo que hay que haber comprado tantos autos para tener derecho a este. Pero en el mercado real, los centros Porsche utilizan esta rareza para favorecer a los grandes compradores que ya conocen. Me explicaron claramente que un cliente sin relación con una concesionaria prácticamente no tiene ninguna posibilidad de obtener una edición especial, incluso si acepta pagar más de lo previsto. Aquí es donde entra en juego el famoso ADM, Additional Dealer Markup. Es el suplemento de precio que un concesionario puede pedir porque tiene la asignación y la demanda supera la oferta. Es una particularidad que no existe en Europa, es sobre todo en Estados Unidos. Pero básicamente, la lógica es que las concesionarias pueden cobrar por encima del precio normal en los Porsche más demandados, con montos que pueden volverse enormes, como $100,000 o $200,000 adicionales al precio base por un GT3 RS. Es brutal, pero al menos está claro en Estados Unidos. Ellos están ahí para hacer negocios. En Europa, en cambio, no funciona así. Oficialmente, el concesionario no tiene derecho a hacer lo que quiera porque el precio está regulado y la tarifa de catálogo debe respetarse. Entonces, podrías pensar, perfecto, al menos aquí estamos tranquilos. Pero en realidad, el sistema puede ser aún más retorcido. En Porsche en Europa, no te pedirán que pagues más. Sin embargo, pueden impedirte comprar. Te van a ofrecer una cantidad ridícula por tu modelo actual del que te quieres deshacer, depreciándolo totalmente para desanimarte y empujarte a que lo vendas en otro lado. O peor aún, te van a hacer pagar mucho más imponiéndote una configuración extremadamente cara. El precio base del 911, el más barato posible, el Carrera en este momento, es de 140.000 euros. Ya de entrada, eso me parece alucinante. El 911 base costaba 86.000 euros en 2010.
Entonces, eso representa un aumento del 63% en 15 años, y aunque el precio de entrada se ha disparado, notarás que todavía no es suficiente. Aquí te hablo del Carrera, que es el 911 clásico. Pero existe una escalera de versiones donde cada escalón es más caro que el anterior. Tenemos el Carrera T a partir de 150.000 euros, Carrera S 158. Un Carrera 4S cuesta 166.000, así que ya son 26.000 euros más que la versión base. Pero eso no es todo. También tenemos la Carrera GTS en 180.000 o la Carrera 4 GTS en 188.000 euros. Me salto todas las versiones Cabriolet que llegan hasta 200.000 porque después tenemos las GT3 y GT3 Touring en 213.000 euros. La Spirit 70 cuesta 247.000 euros y la famosa GT3 RS está en 253.000. Y en la cima tenemos las Turbo S, 275.000 euros, Turbo S Cab, 15.000 euros más. Luego, la 911 GT390F de Porsche, que es menos rápida y menos potente que la Turbo S, pero cuesta 361.000 euros. Ahí estamos justo en la edición limitada que duele. Es de peores prestaciones que muchos otros 911, pero cuesta 220.000 euros más que la Carrera. Por supuesto, el hecho de que sea una edición limitada que se volverá rara y buscada en el futuro influye en el precio. A menudo vemos series especiales más caras de segunda mano que nuevas, y la especulación sobre estos modelos es realmente algo común. Pero aquí estamos hablando de una diferencia de 220.000 euros por autos que son más del 90% iguales. 220.000 euros, amigos. E incluso en la parte baja de la gama, en un 911 menos excepcional como un Carrera S, Porsche es muy bueno porque tienen el don de hacer que el precio que ves nunca sea el precio que pagas. Es una especie de precio de entrada para que el cliente piense que es caro, pero que sigue siendo alcanzable. Pero en realidad, ese precio base no existe realmente. Ya vimos antes que las asignaciones son raras y que el concesionario que tiene una en Europa no puede agregar margen como se hace en Estados Unidos. Sin embargo, su objetivo sigue siendo maximizar el valor de lo que pueda obtener de esa valiosa asignación. Y para saber si usted será el elegido que tendrá derecho a su Porsche nueva, va a revisar cuidadosamente su configuración. Sí, lo sé, cuenta que hay que ser cliente de la marca desde hace años, estar inscrito en una lista desde hace mucho tiempo o haber establecido una relación privilegiada con un vendedor. Pero la verdadera prueba de fuego es saber si vas a entrar en el juego delirante de las opciones, porque en Porsche todo es opcional. Los asientos, el volante, los frenos, el selector de velocidades, el sistema de audio e incluso detalles absurdos como el color de la llave o de la tapa del tanque. Todo es un pretexto para hacerte pagar. Y de manera individual, cada opción parece casi insignificante. 460 euros para mejorar los asientos, 2.700 euros para pasar de un interior de cuero negro a otro. Interior de cuero negro, 4.700 por el mejor sistema de audio, 1.700 por unos rines diferentes. Todo eso por separado. Se acepta cuando estás en este nivel de precios en la industria automotriz. Pero hice el ejercicio de configurarles el Carrera S con la mayor cantidad de opciones posible. Aquí no es cuestión de gustos, solo de buscar el precio más alto. De hecho, cuando una opción adicional me hacía cambiar de paquete y bajar el precio, siempre elegí mantener la configuración más costosa. En total, pasamos de 158.000 euros de precio base a 281.000 euros. Le agregué 122.800 euros en opciones y accesorios. En particular, una pintura de 10.000 frenos de 10.000 calcomanías, tornillos de rueda de titanio por 1.400 euros o un limpiaparabrisas aligerado de carbono por 1.260 euros, sin olvidar mi portadocumentos de cuero de 700 euros, hice el caso extremo, pero en la realidad, con el juego de las opciones, rápidamente se pueden agregar 20.000 o 30.000 euros al precio base. Y eso crea una gran diferencia con el presupuesto que tenías en mente al principio. Y por supuesto, es una estrategia porque para Porsche, estas opciones son una mina de oro, un inserto de carbono, una costura específica, una insignia o una variación de materiales. Es pura ganancia, son elementos que no cuestan mucho, pero que se cobran carísimos porque juegan con la personalización. El cliente siente que está creando un auto único y dándose un gusto, así que acepta pagar mucho más. Y la concesionaria va a presionar al máximo donde más duele. Pues sí, cuando llegas con tu proyecto, tu presupuesto y tu configuración, el vendedor no está ahí para validar lo que elegiste. Te va a orientar. Te va a decir que ciertas opciones son indispensables. Te va a explicar cuáles configuraciones serán imposibles de vender cuando quieras cambiar de auto e incluso puede que te diga que ciertos acabados no corresponden con la imagen del coche. Poco a poco, te va a empujar sutilmente para que cargues el auto de opciones. De hecho, si eliges un 911 demasiado básico, a ellos les conviene retrasar el proceso, olvidar tu expediente y darle la asignación a otra persona. La escasez de asignaciones, la presión de no perder tu oportunidad, el deseo de configurar bien tu auto, crean un contexto en el que estás dispuesto a gastar mucho más de lo previsto, sintiendo que tú decidiste todo.
Tú elegiste las opciones, validaste y firmaste la orden de compra como un adulto, pero te moviste dentro de un marco muy específico donde cada paso está pensado para maximizar el valor de tu compra. Después, no siempre la configuración más cara es la que gana. Si compraste 10 Cayennes para tu empresa, el vendedor sabe que le conviene complacerte para que sigas gastando con él, pero hay que saber que en este sistema tu concesionaria también está bajo presión. Si la casa matriz ve que está dando asignaciones para 911 GT 3RS mal configurados, en promedio más baratos que los de las concesionarias vecinas, por ejemplo, puedes estar seguro de que Porsche Alemania va a limitar el número de espacios de producción que les da para los próximos trimestres. En todo caso, el sistema está hecho para que Porsche meta la mano lo más profundo posible en tus bolsillos, pero parece que eso empieza a jugarles en contra. La diferencia entre algo totalmente tonto y un golpe maestro muchas veces es el resultado. Por ejemplo, Spotify domina el streaming hoy en día, pero en 2008, cuando llegaron con su estrategia de dar acceso a toda la música por unos cuantos euros al mes, mientras la piratería explotaba y la industria estaba en guerra contra Internet, parecía una idea loca. Si hubiera fracasado, todos habríamos dicho que era obvio y hay muchos ejemplos así. Para Porsche, la estrategia comercial de rechazo y escasez parece ser un golpe de genialidad a primera vista, porque es una marca muy fuerte, pero en realidad no todo va tan bien. Y si se los digo, es porque hay varias señales débiles que empiezan a acumularse. La primera son simplemente los volúmenes. En 2025, Porsche entregó un poco menos de 280,000 autos en el mundo. Sigue siendo enorme, pero es una baja de aproximadamente 10% en comparación con el año anterior. Y sobre todo, es el retroceso más marcado desde la crisis de 2008. La primera causa es geográfica. Esta baja viene en gran parte de China. Allá, Porsche vio caer sus ventas aproximadamente un 26% en 2025. Y no es solo un accidente puntual o una serie de malos trimestres. De verdad, ya son varios años que va en retroceso. Pero durante mucho tiempo, China fue uno de los mercados más rentables para Porsche, con clientes muy aficionados a los modelos de alta gama, muy equipados, por lo tanto, con mucho margen de ganancia. Lo que ha cambiado es un poco la coyuntura económica, pero sobre todo el propio mercado. Los fabricantes chinos se han vuelto extremadamente competitivos, sobre todo en lo eléctrico y la tecnología. Mientras que Porsche todavía vende una imagen y un legado, las marcas locales venden conectividad, pantallas y autonomía, y por mucho menos dinero. Una parte de la clientela china empieza a considerar que el producto Porsche ya no es necesariamente la mejor opción. Eso nos lleva directamente a su segundo gran problema, lo eléctrico. Porsche había hecho una apuesta muy clara con el Porsche Taycan. Se suponía que sería el futuro de la marca, un auto capaz de competir con Tesla y al mismo tiempo mantener el ADN de Porsche. Pero en la práctica, no está sucediendo como se esperaba. En 2025, las ventas del Taycan también cayeron más de un 20% y no es la primera vez que bajan. Ahí también, la tendencia ha sido negativa desde hace varios años. Hay varias razones para eso. Primero, el mercado de los autos eléctricos está desacelerándose en general. Después, el posicionamiento del Taycan es complicado. Es muy caro. No se percibe como la más avanzada tecnológicamente y tampoco tiene el estatus emocional del 911, así que se queda un poco atrapada entre dos mundos. Para colmo, Porsche tuvo que llamar a revisión a más de 170,000 Taycan por problemas técnicos, y eso no ayuda a construir una imagen de producto impecable, así que la marca se ve obligada a revisar su estrategia. Como muchos fabricantes, habían anunciado que querían acelerar masivamente en lo eléctrico y gastaron mucho dinero, pero ahora están cambiando de plan para reinvertir en motores de combustión y en híbridos. Entonces, claramente estamos ante un reajuste, por no decir un giro de 180 grados, pero eso no es todo. Su mayor problema, de hecho, afecta a su mayor fortaleza histórica, la rentabilidad. Durante años, Porsche era una máquina de hacer dinero con márgenes entre los más altos de toda la industria automotriz, a menudo alrededor del 18 al 20%, mientras que los competidores están alrededor del 5%. Pero el año pasado, esos márgenes bajaron considerablemente. Estamos hablando de un margen operativo que cayó alrededor del 13%, con una disminución significativa de la rentabilidad global. Sigue siendo alto comparado con otros fabricantes, pero para ellos es un verdadero deterioro porque todo se acumula. Disminución de los volúmenes, presión en China, inversión enorme en lo eléctrico y al mismo tiempo, modelos que se venden menos de lo previsto. En 2025, Porsche perdió el 99% de sus ganancias al pasar de 4.000 millones a 40 millones de euros. Es vertiginoso y también se debe a factores externos como la inestabilidad estadounidense. Porsche tiene el defecto de estar muy expuesto a los mercados internacionales y especialmente a Estados Unidos, donde se han incrementado los aranceles para los autos europeos. Y a diferencia de BMW o Mercedes, Porsche no tiene una fábrica en Estados Unidos, así que sufren los aumentos de lleno. En Europa, es la regulación la que manda y que ya obligó a Porsche a retirar ciertos modelos o a adaptar rápidamente su gama, entrando en terrenos donde históricamente son menos fuertes. Para mí, la estrategia de rareza y exclusividad es una de las más efectivas, pero solo si la marca sigue siendo deseable a largo plazo. Y hoy, Porsche está atrapado entre dos modelos. Por un lado, su ADN histórico, autos de combustión apasionantes con el 911 como pilar absoluto.
Por otro lado, una industria que empuja hacia lo eléctrico y otra forma de tecnología con nuevos actores muy agresivos, especialmente en China. Y hoy, aunque me encanta la marca, hay que reconocer que Porsche ya no es tan dominante como antes al tener que luchar en estos dos frentes al mismo tiempo. Siguen siendo extremadamente fuertes en cuanto a imagen, con el 911 y con el aura global de la marca, pero están siendo desafiados en la economía de los autos eléctricos y en los mercados clave. Entonces, uno podría pensar que dejarán de actuar como divas y revisarán su política comercial. Pero es todo lo contrario. Se van a acercar cada vez más a Ferrari porque es exactamente en este contexto donde su sistema de ventas es implacable. Hay que olvidar esa imagen de la marca que hace deportivos de ensueño accesibles para el gran público. Eso definitivamente se acabó. Cuando el crecimiento se desacelera, los mercados están bajo presión y algunos mercados están tensos, la mejor manera de proteger el negocio no es vender más autos, sino vender cada auto mucho más caro. Si te gustó este video, ahora te recomiendo este donde analicé en detalle el diseño del auto más extraño de la historia. Creo que te va a gustar. Hasta la próxima.